Buenas noches amigos, bienvenidos. Aquí estamos con ustedes como siempre, más allá de las noticias, advirtiendo sobre el COE, lo que ha estado diciendo el COE, hay que prestar atención a todo esto. Anoche recordábamos lo que pasó el año pasado, precisamente en octubre, noviembre, todas las grandes lluvias y todo lo que ocasionaron. Así que no podemos darle como de lado a todo esto, porque a veces no solamente son los huracanes los que hacen los grandes daños, sino que estamos hablando de que las lluvias también pueden ocasionar enormes daños, como ya lo demostraron una vez en el año pasado. O sea que tenemos que estar atentos. Por demás, uno está esperanzado de que no se vuelvan a reproducir esas lluvias, sobre todo en esa parte norte, que fue, vamos a decir, la que fue afectada en esta temporada ciclónica, con dos grandes huracanes que aunque no le dieron de lleno, pero sus vientos también hicieron algo de daño en esa parte. Así que vamos a darle seguimiento al COE. Hoy tenemos con nosotros a Ramón Holguín Tejada, que es director de la DIAPE, que es la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Eso hay que escribirlo. ¿Cómo está, Ramón? Estamos bien, ¿y tú cómo te va? Gracias por la invitación. Ramón, la gente está hablando, yo pienso que estamos un poco fuera de tiempo, porque todavía faltan prácticamente 3 años para el proceso electoral, pero ya la gente como que se está activando. Debe ser, digo yo, el hecho de que nos acostumbramos a elecciones cada 2 años y el hecho de tenerla como 4 años, cada 4 años como que se nos pone muy lejos. Y bueno, ya hemos visto algunas encuestas, algunos análisis, los analistas están hablando de posibles candidatos, etcétera. ¿Cuál es la situación, o sea, del Partido de la Liberación Dominicana, del gobierno específicamente, que es tu responsabilidad? ¿Cómo está la imagen realmente del gobierno en la población? Mira, lo primero es que hay que tomar en cuenta un asunto. El gobierno del presidente Danilo Medina y sus principales funcionarios no están embarcados en los asuntos de la cotidianidad política. Si te das cuenta, una mirada rápida de lo que se está haciendo, el gobierno está concentrado en lo que es cumplir con la promesa que le hizo al país. Del año 2012 al 2016 se había hablado de tratar de que la economía estuviera al servicio de la gente y no al revés, el 4% de la educación y adecuar todo el sistema educativo con esto de la jornada extendida, mejorar la salud en República Dominicana. Y si te das cuenta, si hace un balance de lo que pasó del 2012 al 2016, vas a encontrar que nosotros pasamos de ser uno de los países con menos nivel de afiliación en un seguro social al país de más nivel de afiliación a través del SENASA, del Seguro Nacional de Salud. Pasamos de tener una educación con ciertas dificultades, tú veías todos los años, siempre te sacaban una foto con unos muchachos que recibían clases. Debajo de una mata, aunque en esta semana salió eso. De una lona. Sí, pero todavía había alguna cosa que habría que discutir y ver dónde es, y recordar que es en un lugar donde la forma en que ha actuado la ADP ha sido inclusive hasta condenada por la justicia. O sea que no ha sido por falta de verdad, de visión y de intención del gobierno. Porque al contrario, mucha de esta gente sorprende que hagan eso, critican que el gobierno esté construyendo aulas y ahora dicen que faltan aulas, pero bueno, te decía, ahí está, pero además tú tienes más de 1 millón de personas que se encuentran en 1 millón de jóvenes, niños y adolescentes que están en jornada extendida, es decir, de 8 horas, 8 a 4, sí. De 8 de la mañana a 4 de la tarde más o menos, recibiendo clases, reciben almuerzo, desayuno y merienda. Pero mucha gente critica, Ramón, y escúchame que te interrumpa ahí, el hecho de que, bueno, sí, están extendidas, pero ¿qué es lo que están recibiendo los niños? ¿Es el desayuno nada más? ¿O hay algún tipo de formación? ¿Hay proyectos para esto de alguna manera? Y hay un currículo que se está recibiendo. Lo que pasa es que, fíjate,
Eso, las cosas no son de la noche a la mañana, tú no puedes pretender que tú hagas un cambio de la noche a la mañana. Pero para que tú veas lo que es la confianza del gobierno en lo que está haciendo en términos de educación y en que esto va a mejorar la calidad de la educación también, el gobierno promovió, la Ministerio de Educación promovió que se hiciera aquí la prueba más fuerte que se hace en términos educativos en el mundo, que es la prueba PISA. Sí. Que no eso no es de que al ojímetro por ciento, como hacen algunas instituciones en República Dominicana que hacen de que índice al ojímetro, no, o sea, no. yo veo y escribo. Que te entrevistan profesores y no estamos hablando de poco, te estamos hablando de miles, profesores que te entrevistan, estudiantes, alumnos de diferentes niveles, etcétera, y te dan un uniforme. Y dentro de, creo que son cada 3 o 4 años que lo repiten, se hace el siguiente análisis. República Dominicana dijo, bueno, pues vamos a hacer un análisis, a nosotros nunca nos han hecho PISA, vamos a hacernos uno, que ese es un análisis riguroso y tiene bastante prestigio a nivel mundial, para que la siguiente ronda de estudio PISA se haga de nuevo y veamos si realmente hemos o no hemos avanzado. Vamos a esperar esos datos, pero aún sin esos datos, los datos de diversos estudios dicen que es cierto que República Dominicana no está en los primeros lugares de educación. Eso es cierto y eso nadie lo puede negar, pero en 4 años ha ido mejorando y ha sido considerado como el país que más ha mejorado. Claro, veníamos de una situación que era muy difícil, no es que es una mejora que tú vas a decir, es como que tú digas, mira, nosotros pasamos de tener 30 a tener 100, bueno, eso no es tan fácil, claro, pero sí hemos pasado de tener 30 a tener 50, 60, claro, no es satisfactorio, pero tú no puedes pasar de la noche a la mañana a esos cambios bruscos, eso no ocurre. Eso quiere decir que el proceso que se ha iniciado realmente está dejando sus frutos. Está dejando sus frutos bastante. Bueno, y después tú tienes, como te decía, otros sectores. Y en este caso ya este cuatrienio, este último cuatrienio del presidente, la concentración se hace, bueno, además de los avances que ha habido en términos de la transparencia, el portal transaccional, todo eso, los avances se ven y se han centrado en lo que puede ser el uso de la tecnología de la información y la comunicación, las TIC, o sea, lo digital, las computadoras. O sea, la República Digital que se ha iniciado ahora también. En todo el ámbito gubernamental. Es decir, porque algunos creen que no, es en educación, es en industria y comercio, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la formación de una empresa, es en lo jurídico, pago de multas. Es decir, la República Digital lo que pone son los servicios de las diferentes instituciones a un clic. A un clic. Que usted puede entrar, usted puede pagar los impuestos, usted puede ver cuáles son por ejemplo, las exigencias compras y contrataciones, tú puedes ver. Es decir, que ya usted no tiene que ir a hacer una fila y perder un día para usted sacar un documento, correcto, sino que lo puede hacer a través de esa... Correcto, y también en la economía, en todo el sentido. Y además, claro, la forma en que se ha estimulado la microempresa y el trabajo con las mujeres, y en lo rural. Es decir, hay una serie de hechos. Lo que te quiero decir es que el gobierno no está pensando, el presidente no está pensando y sus funcionarios en estos asuntos de la política cotidiana. O sea, no está pensando en reelección ni nada de eso. Está trabajando para esto, está trabajando para cumplir con una promesa que le hizo a la gente y un programa de gobierno. Yo exhorto a la gente que, por ejemplo, vaya y busque el programa de gobierno y revise si lo que se está haciendo no está ahí prometido. Desde la República Digital, desde la visita sorpresa, la titulación de tierra. Aquí no se imagina. 1000 y pico se titularon ahora en esta semana. No se imagina lo importante que es una tierra. Es decir, son gente que tenían una tierra, que vivían de ella y no podían hacer prácticamente nada con ella porque no podían tener préstamos. En cualquier momento tenía el peligro de que alguien se la reclamara. No podían usarla como garantía de nada. Y de repente, con esto, ya tú tienes una tierra que es un bien. Es un bien que te permite progresar, ya sea en un negocio, que te permite hipotecarla, que te permite darle un uso. Y no es un peligro, esa parte de la hipoteca, yo he estado pensando realmente, ¿no sería un peligro de perder la tierra, esos campesinos que venga un hijo, por ejemplo, y le hipoteque la tierra y la pierda entonces? Mira, todo peligro existe, pero acuérdate que todo esto va aparejado de que esto no es solo eso.
Esto va aparejado de gente que está relacionado con cooperativas, que están juntándose haciendo proyectos, proyectos que van desde lo agropecuario a lo agrícola propiamente dicho, siembra de ciertos productos, invernaderos. Mira, por ejemplo, en Baní hay un que te lo señalo porque sé que es un pueblo que tú quieres mucho. Hay una serie de invernaderos en la República de Baní. Sí, sí van a hablar con Puigdemont ustedes. Pues en la República de Baní hay una serie de invernaderos que están vendiendo los ajíes a Rusia, imagínate. Bueno, y los mangos ni se diga. Y ya los mangos tienen un historial. Ahora tenemos que buscar un mercadito a los dulces. Más grande. Sí. Y todo esto ha sido también, además del emprendedurismo que ya existía, pero ha ayudado mucho a la visita sorpresa. Todo lo de los, por ejemplo, invernaderos fue gracias a la visita sorpresa. Así es. Y de algunas de las primeras fueron con el mango. Entonces, más que nada, aquí lo que sorprende, y realmente yo digo, en varias ocasiones lo digo, pero a veces no sabemos qué es lo que ciertos sectores quieren o no quieren. Yo sé lo que la ciudadanía quiere y la ciudadanía está contenta con lo que se está haciendo. O sea, la ciudadanía está contenta con el gobierno de Danilo. Una gran mayoría de la ciudadanía está contenta. Porque hay una parte que es política, pero la ciudadanía esta que no está vinculada a los partidos, sino que es... Pero mira, según Penachón son 69%. Que dice que está contenta. Según Gallup, bajó un 55. Bajó a un 51 más o menos, sí. Pero cuando tú ves el montón que dice no sabe, no es que quiere decir que el resto diga que está mal, porque una parte de ese resto dice que está regular. Sí. O sea que, a fin de cuentas, no hay tampoco una insatisfacción enorme, según estas dos encuestas. Sí, hay satisfacciones importantes de la gente que están recibiendo los beneficios de esto. Pues estamos hablando de Banca Solidaria, por ejemplo. ¿Cuántos beneficiarios tiene Banca Solidaria? ¿Cuántos han sido beneficiados con las 100 y pico de visitas sorpresas que se han realizado? Más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes en la escuela, recibiendo en buenas condiciones las escuelas y además recibiendo el desayuno, la merienda y el almuerzo y una educación cada vez mejor. Y para el año que viene hasta con los uniformes para que se sientan más orgullosos. Me gustó mucho ese uniforme que hicieron nuevo. Se sientan más orgullosos y más identificados. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sorprende lo siguiente, que ahí es donde yo digo, yo no sé qué es lo que quieren ciertos sectores de la República Dominicana. Resulta entonces que si el presidente y su equipo están trabajando para cumplir una meta de que República Dominicana en el año 2020 está cada vez más conectada, sea cada vez más digital, la jornada extendida vaya a todos los niños y niñas, y además de eso, la calidad y los profesores estén mejor, los hospitales estén todos arreglados, que se intervinieron, quizá un error intervenir tantos hospitales al mismo tiempo, pero estén todos listos. Si alguien que está pensando en esa meta, y tú sabes lo que viene alguien y dice, eso es que está en reelección. Por favor. Y no es verdad. Pero ¿cómo va a ser verdad? Estamos trabajando para esto. Eso no... Esa es la misma dinámica que ha implementado el presidente desde que empezó a gobernar. Pero, mira, la política, evidentemente, que tiene que haber competencia política, pero eso ya en este momento es que haya la política a lo interno de los partidos y se definan los candidatos y los candidatos comiencen a visitar a las bases y a decir, mira, yo quiero ser el candidato. Se activen los candidatos de los diferentes partidos. Mientras el gobierno está trabajando. Porque además tú no le puedes pedir a un político que no sea político a las 24 horas del día. No, y que aspire y que aspire a lo que aspire. Y me estoy refiriendo ya a los políticos, a lo interno de cada partido. ¿Hay algún desgaste arrastrado por el hecho de que el PLD está en el poder desde el año 2004 y estamos en el año 2017, es decir, tiene 13 años consecutivos gobernando? Es verdad que el Danilo Medina a partir del año 2012 inauguró un sistema diferente. Exacto. De gobernar, más cálido, como siempre decimos, más apegado a la gente, más humilde, más sencillo, pero ¿no estará arrastrando un poco ese desgaste el gobierno? O sea, mira, lo primero es que un partido en el gobierno por tanto tiempo se desgasta como partido, es cierto, pero se desgasta si no tuviera
forma de reencantar a la gente. Y tú lo ves en el proceso. ¿Cómo se ganó en el año 2012 y con cuánto se ganó? Claro. Ahí fue ¿Y con qué el 51 pasó y del después 12? fue con el 60%. Exacto. ¿Y qué pasó del 12 al 16? Ahí hubo una reinvención e inclusive, si tú veías las encuestas que se hacen antes del 2012, el Partido de la Liberación Dominicana no pasaba, seguía siendo el partido más grande del país en términos de la simpatía, pero no pasaba de 30 la simpatía, 32, y de repente pasó a 45, 50, llegó a tener 60. Bueno, por primera vez el Partido de la Liberación Dominicana en el 2016 pudo haber ganado sin aliados, sacó más del 50% que se requería. O sea, sí hay un desgaste, eso es innegable, pero siempre y cuando no haya precisamente ese elemento que te diga, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo diferente. Y aún así tú puedes hasta sentir un cierto desgaste, es normal en América Latina, de un presidente que tiene 5 o 6 años, pero sin embargo, qué desgaste, que lo ubican en las encuestas como uno de los 3 presidentes con mayor nivel de aceptación del mundo. ¿Cuáles son? Vamos a irnos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a analizar quizás los puntos que han sido más vulnerables para el gobierno, que puedan haberlo afectado, y cuáles son las luces más importantes que tiene, porque ese desgaste que es una manera natural, sin embargo esa reinvención, ese carisma, esa forma del presidente manejarse, de alguna manera sostiene al partido de gobierno con un nivel amplio de popularidad. Pero ¿cuáles son los puntos más débiles? Porque el año que viene la cosa, yo pienso que la parte política se va a empoderar más y vamos a tener más discusiones de este tipo. Vamos a la pausa y regresamos con Ramón Olguín. Ramón Tejada Holguín, director de la DIAPE, nos está acompañando hoy en el programa. Hay un punto que yo creo que es importante, la parte política. Yo pienso que la parte del gobierno, el presidente Danilo Medina lo ha hecho formidable, los logros están ahí, los números están allí en función de lo que se ha ido avanzando y cómo, inclusive en términos de Producto Interno Bruto, de finanzas, el país se ha estado manejando bien, reconocido inclusive por los organismos internacionales. Ahora hay una parte política que es interesante ver tu punto de vista. Por ejemplo, sin duda que Danilo Medina, siendo el presidente de la República, ha mantenido un nivel de popularidad por encima de lo que todos los presidentes anteriores han tenido para esta época, es decir, para un segundo periodo, inclusive hasta para un primer periodo. Pero resulta que el presidente tiene un impedimento constitucional y todas las simpatías está rondando a su alrededor. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son estos puntos que tú crees que son fortalezas y debilidades dentro de esta estructura política? Mira, en cuanto a lo político, y estoy hablando en este punto de vista, en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana y la coyuntura del 20, es obvio que necesita, de alguna manera, que ya se comiencen a evidenciar quiénes serían los potenciales candidatos. En este momento, por ejemplo, para nadie es un secreto que el candidato potencial es Leonel Fernández, que es el que ha estado visitando lugares y haciendo. Que está activo. Que está activo. Pero como te dije, fíjate cómo en el 2012 hay una ruptura hasta cierto punto, pero precisamente eso no quiere decir nada malo con lo anterior. Simple y llanamente quiere decir cómo los partidos necesitan engrasar la maquinaria y mantenerla engrasada y activa. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer es que la organización defina claramente quiénes son sus potenciales candidatos y estos potenciales candidatos comiencen a lo interno de la organización. No estoy hablando de involucrar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Activar, que empiece un activismo político. Que empiece su activismo político para lograr ser lo primero que necesitan hacer, que es ser precandidatos dentro del Partido de la Liberación Dominicana para poder luego que los sean colocados como candidatos y pueda ver quién
como quien dice, el que tiene más saliva come más hojaldre, es decir, Sí. quien logra tener esto. Yo creo que también un reto sumamente importante de la política en República Dominicana ahora mismo es qué hacer con tantas personas, tantos grupos de diversos estratos sociales y de ambos sexos que tienen muchos deseos de participar en política. De hecho, a veces están participando a través de mecanismos desde la sociedad civil, de no mecanismos inmediatamente políticos, pero su deseo de la política y los partidos le están poniendo trabas. Sí, porque francamente en el Partido de la Liberación Dominicana se necesita un proceso de renovación. ¿Cuánto hace que no hace un Congreso que realmente elija a presidente de comité, que elija el comité a grupos, político y comité central, sí. Y que se crea nuevo liderazgo, que sea más transparente en cuanto al liderazgo local, que todavía hay mucha gente que tiene 20, 30 años dirigiendo algunos de los organismos internos del partido y no ha presentado algo novedoso, distinto. Entonces es necesario ese nivel de participación. ¿Un relanzamiento necesita el PLD? Sí, yo ¿Un creo relanzamiento como organización política? Es el partido, dándole oportunidades a esa juventud que tú dices. Ojalá y se entienda lo que voy a decir. Sí. Es el partido ahora mismo mejor posicionado del país. Ese partido, bueno, según la PENANCHON, tiene el doble o más del doble de lo que tiene el PRM, que es el segundo partido, en cuanto a simpatía se refiere. Igualmente, según la Galo y según algunas de las encuestas que nosotros hemos hecho, es el partido que mejor se... Sin embargo, precisamente, es el que más necesitaría para poder conservar eso y mantenerlo, y tenerlo por los próximos años, y además para poder que haya una competencia política interna, que se surja nuevo liderazgo. Porque si te das cuenta, hay un mensaje que da la encuesta PENANCHON, no ya la Galo, sino la PENANCHON, y es que hay cada vez más personas que no están interesadas en la militancia política. Ellos lo ponen como desinteresado, pero en realidad un buen porcentaje de esa persona, lo que pasa es que los propios partidos lo han expulsado, han provocado esa situación. Y yo pienso también, Ramón, que es el tiempo. La gente se involucra en la parte política cuando estamos próximos a elecciones, pero tan lejos de los procesos electorales, la gente a veces es un poquito apática a estos procesos políticos. Pero tú necesitas que internamente el partido no se te como caiga. Tal, sí, el partido sí. Por eso yo digo, cuando los militantes. Cuando hablan de campaña a destiempo, yo digo, pero una campaña a destiempo no... O sea, que no, porque los partidos están activos siempre. Exactamente, y deben estar activos siempre. Lo que puede ser a destiempo es si tú te pones a lanzar una campaña pública y a entorpecer el trabajo de los... Bueno, ya es otra historia. Pero internamente, se supone que internamente debe haber una vida política que va desde los estudios, la capacitación, pero también la competencia de darte a conocer, de visitar estos sectores, de que la agrupación política a la que tú pertenezcas conozca cuáles son tus ideas sobre los diversos tópicos que hay en la sociedad, sobre la educación, sobre la salud, sobre la economía, sobre la política internacional, sobre todo, porque si no, ¿cómo van a votarte? ¿Por tu linda cara o porque tú vas y lo invitas a comer, a cenar? Tiene que haber necesariamente una vida política interna en los partidos. Y ese es para mí el reto principal que hay está corriendo, en el sistema. ¿Está corriendo riesgo el sistema de partidos a propósito de que hemos visto, por ejemplo, la incidencia que en un momento determinado, quizás en este momento no tanto, tuvo la Marcha Verde, que era una expresión, un sentimiento, una voz de alerta hacia las propias organizaciones políticas de que tenían un rumbo equivocado y la gente se estaba separando de estas organizaciones políticas, no le estaba dando el apoyo, inclusive aquellos que eran militantes de organizaciones políticas que ya tenían un tiempo dilatado haciendo política, no lo querían a su lado, es decir, había como un rechazo a ese sistema. No, hay como un rechazo. Sí. Una interpretación de la propia población en función de todo lo que se ha venido diciendo, que yo creo que de alguna manera también los partidos han hecho harakiri con algunos temas
que creen que van a perjudicar al otro y lo que perjudica son a todos los partidos. Mira, hay un sector de los partidos que lamentable, y dije los partidos, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, Partido Revolucionario Moderno, y los partidos ya MIPYME, y los partidos Revejío, y los partidos pequeños, etcétera. Hay un sector que no se ha dado cuenta que la sociedad dominicana ha cambiado. Y no solamente que la sociedad dominicana ha cambiado por todos los niveles de comunicación que tiene y el acceso que hay a la cultura mundial a través de todos los medios que tú ves, también ha cambiado en cuanto a mentalidad, en cuanto a la ciudadanía. Hay un proceso de ciudadanización diferente, hay una forma de relacionarse la política con la gente diferente. Es necesario reinventar una serie de cosas, es necesario reencantar a la gente. Ya las propuestas viables son cada vez más necesarias. Ya tú no puedes pretender construir un partido haciendo promesas descabelladas cuando la gente sabe cuál es la situación real de los ingresos que tiene el gobierno a través de los impuestos y cuál es la situación real a través de las deudas que se tienen también y cuál es también quién ha hecho qué, que ese es otro elemento importante. Tú no me puedes venir con un referente de alguien que no hizo nada como que tú vas a seguir su obra, pero ¿qué obra usted va a continuar? Usted va a continuar una obra que sea atractiva para la gente, que la gente le diga, sí, ese partido o ese grupo hizo esas cosas y yo quiero que se mantengan. Tú no puedes proponerle a la gente que tú vas a continuar la obra de Balaguer. El que crea que con eso va a conseguir público está loco. Tú no le puedes proponer a la gente que en términos de la democracia tú vas a tener una visión religiosa. La visión, la gente está más convencida que cada vez más interna, propia, que la vive cada quien, pero no es un asunto de política. Cada vez más tú necesitas una sociedad más moderna, que responda más a toda la gente. Tú no le vas a decir, tú no puedes venir a una sociedad que diga abiertamente no le podemos dar participación a las mujeres, cuando las mujeres cada vez más están más capacitadas, están más entrenadas, son las que tienen el mayor nivel de educativo. Déjame decirte que ya la mujer tiene mayor nivel educativo que el hombre. Entonces tú no puedes venir, pero tampoco tú puedes decir, bueno, ya, los jóvenes que esperen su turno y quedarte 60, 70, 80 años. En donde sea, porque a veces nosotros nada más pensamos en política, pero pasa lo mismo en las empresas, en los medios de comunicación, en todo. Sí. Tenemos dificultad para retiro, para pasar la antorcha, como decimos. Exacto. Y nos hacemos cargo, y eso está pasando aquí prácticamente en todos los partidos políticos. Y en todo, y en muchos de los medios. Donde un grupo se ha hecho dueño de las organizaciones y deja pasar al que ellos quiera y no está esa parte que tú decías ahorita, quizás, esa parte democrática para oxigenar a las organizaciones. Oxigena, y además de eso, ya es bueno que se vaya creando esa otra generación. Claro, el problema está también que muchas veces hay ciertos sectores que salen 3 veces en televisión, lo entrevistan 2 veces en algo y ya creen que son presidenciables y pueden competir. Sí. Tampoco así. O sea, lo que estamos hablando es la necesidad de un proceso en que estas nuevas ideas y esta nueva visión y estos jóvenes participen en política con su propia identidad, construyendo lo propio, pero no creyéndose que las cosas se dan de ahora para ahorita. Claro. Que esto es que como que friendo y comiendo, como dicen. Ese liderazgo necesita hay que madurar cada vez más. La política es una actividad que en los últimos tiempos cada vez más necesita mayor nivel de planificación, mayor nivel de creación de equipo. Eso del político sagaz, que solo pensaba las cosas y entonces definía y nos vamos por aquí, ya eso no existe. Ya eso no existe. Todos estos políticos, tú lo ves que se reúnen de grandes equipos, de estudiosos, las encuestas que se realizan y se proyectan su vida. ¿Hasta cuándo van a ser presidentes? Si es que deciden hacer eso, a 10, 15, 20 años. Porque la política no es un asunto de que, como te digo, pero además friendo y comiendo. Tampoco es un asunto de que yo soy joven, porque sea joven a mí que dame... No. Usted tiene que irse ganando sus espacios con su capacidad, con su preparación, con su formación. Y además tiene que ir despacito. ¿Sí?
que el hecho de que, por ejemplo, Leonel Fernández fue presidente y nunca fue funcionario, ¿tú crees que ese es el mejor ejemplo? Bueno, yo te puedo decir, Danilo fue presidente y fue diputado, tuvo cargo electivo, sí, tuvo otras responsabilidades, y después que tenía ciertas capacidades, que él siempre lo ha dicho, yo me capacité para presidente, se lanzó para ser presidente, y fue todo un proceso de aprendizaje en el tren gubernamental y en el tren electivo, desde diputado hasta secretario, que en ese momento era secretario, ahora sería ministro de la presidencia. No, y tuvo que renunciar para dedicarse a su proyecto político. A su proyecto político, o sea, es. No es que diga, mira, ahora, saludo, ¿cómo tú estás? Eso no es Mi nombre es Pedro, yo soy joven, deme una oportunidad. Ah, sí, pase, venga. No. Tiene que ganarse. Usted tiene que también tener ciertas capacidades. Y muchas veces, hay veces que hay personas mayores que tienen ideas más frescas y más jóvenes. Y jóvenes. Una pregunta, Ramón, para irnos a la pausa, y me la responde cuando regresemos. Hay mucha gente que entiende que el PLD quizás está en su peor momento político, por todas estas campañas de descrédito, toda esta campaña de asuntos de corrupción, todo esto que le ha caído de repente y todo lo que se espera que venga a partir del año próximo, cuando ya estamos más cerca, más próximos a un proceso electoral. ¿Está el PLD en su peor momento realmente en este momento? Vamos a una pausa y regresamos con Ramón Tejada. Mira, Ramón, hay mucha gente que entiende que el PLD está en un momento de crisis por varias razones. Primero, por la indefinición de si el presidente va o no va, la situación entre Danilo y Leonel, ¿no? Y el asunto de los escándalos de corrupción que han habido a lo largo de esto, sobre todo este año, a partir de enero. ¿Está realmente el PLD en una situación crítica? O sea, ¿corre riesgo la posibilidad de sostener el poder en el año 2020 por estas condiciones? Mira, vamos a ver, ¿qué es el peor momento de un partido? Si tú te pones a ver, según la encuesta Penachón, el Partido de la Liberación Dominicana le lleva más del doble al partido del PRM, que está en segundo. Pero según la Gallup, la misma historia. Varían en cuanto a los porcentajes y al hecho de que en la Penachón pero en la Gallup ha ido bajando, Danilo, de un 70, 80 a un 50. Pero en este caso estamos hablando del partido. Okay. Estamos hablando del partido. O sea, ahí el partido sigue llevándole esa cantidad. Desde ese punto de vista, se puede decir que está en su peor momento. Obviamente no está en su peor momento en términos de aceptación y de simpatía frente al público, porque podemos decir que el sistema mismo tiene dificultades y todos los partidos han visto mermar su aceptación, pero sigue siendo el número uno y por mucho. Ahora bien, la verdad es que sí, en el Partido de la Liberación Dominicana, en ciertos sectores, sobre todo ciertos sectores medios y de la clase media, y algunos sectores que tradicionalmente se han opuesto al Partido de la Liberación Dominicana, han logrado instalar en una parte de la población que es un partido donde hay muchos corruptos. No, el partido más corrupto lo que han vendido de toda la historia. Sí, olvidándose de que hay otros partidos que en su historia real, pero bueno, han instalado este elemento. Sin embargo, mira como tú dijiste, de enero acá los escándalos. Busquemos escándalos de corrupción de enero acá. Realmente solo ha existido uno. El caso de Brecht. Eso no viene de enero. Bueno, pero está ahí. Y ahí ninguno de esos hechos tienen que ver con este año. O sea, de enero acá, el único escándalo real que ha existido, y ha sido un escándalo terrible, es la onza. Pero fue resuelto en 3 días. Sí, un abogado, y los involucrados están presos. Un abogado, exactamente, y no están presos, no son cualquiera que están presos. Sí. Está preso el director de la Ramos ONSA, Rivas. Está preso el principal proveedor de la ONSA, el empresario, que es el principal proveedor, está preso el financiero,
Y bueno, y ya Los están otros presos los otros que pudieron haber sido los ejecutores del hecho. Pero están presos. Y ese es el único. Yo precisamente en estos días estaba leyendo un texto de un funcionario anticorrupción español, que en el texto él decía, es un hombre que desde 1995 está trabajando los temas de corrupción y fue fiscal anticorrupción de España. ¿Y sabe lo que decía este señor? Que en esta época él siente que no hay más corrupción, que eso no es lo que ocurre, que lo que está ocurriendo es que hay una ciudadanía que tiene mayor nivel de conciencia y entonces se dan a conocer más los hechos. Pero si tú te pones a contar realmente... O sea, ahora no hay más corrupción, sino que ahora se irea más. Según este cosa. Sí. Pero si te pones a ver, no es cierto, existe la impresión de que mira muchas cosas, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los casos que se denuncian? Bueno, pero mira lo que te van a mencionar. Hay están muchos casos que se han estado mencionando. Pero ¿cuál es el caso? OISOE están presos. Sí. Lo que cometieron. O sea, la justicia actual. En OISOE sí, están presos, la justicia actuó y se investigó. ONSA está en proceso, tienen 1 año de prisión preventiva. Lo de el INVI y la venta de terreno, eso se resolvió inmediatamente y está en investigación haciéndose eso. Lo de SEA por igual, lo de INAPA por igual. O sea, aunque se le dio una sentencia... Pero se apeló la sentencia. Y sigue el proceso. Y sigue el proceso. Esos son los 5 casos. Dime más. Y entonces Odebrecht, que es un caso que viene de otro, ¿hay cuántos presos? ¿Cuántos encartados? 12 encartados. O sea, le quiere decir el hecho que estén fuera y que se le haya... dado una medida de coerción. Una medida de coerción que implica visita periódica al... Sí, pero el proceso está vigente. El proceso está vigente, eso no es que están libres. Eso está en proceso de investigar. ¿La justicia está en capacidad de condenar a esta gente tan vinculada y tan cercana al gobierno? Yo espero que sí, si encuentran que son culpables. El problema es que tenemos que entender que, bueno, ¿por qué hubo presos ya definitivos en el caso OISOE? Porque se descubrió que esta gente era culpable de lo que se estaba acusando. Que hay elementos que lo vinculan. Que hay elementos que lo vinculan. El problema es ese, el problema es que la gente, mucha gente cree que combatir la corrupción significa meter preso solamente porque lo dijo fulanito de tal. Eso es un punto interesante porque aquí los medios de comunicación nos hemos convertido en tribunales y a veces cuando no se tienen todos los elementos probatorios, a veces se caen en los tribunales, en el conocimiento de fondo. A los medios de comunicación, sobre todo a los sectores que son la mayoría en este momento, que adversan al gobierno, que hagan un listado de las denuncias reales y efectivas de corrupción y que vean cuáles han sido los resultados de eso. Y que si quieren lo hagan desde el año, qué sé yo, 90 hasta ahora. Porque hubo un conteo hace un tiempo que se hizo, que actualicen ese conteo. Y se va a ver que en República Dominicana se ha reducido sustancialmente los escándalos. Yo pienso y no solamente se ha reducido, aquí lo que más está ocurriendo, más que escándalos, es precisamente que se están dando un mayor nivel de información y un sector de la prensa que adversa hasta cierto punto, que muchas veces coloca la situación un poco más grande de lo que puede ser. No, y que además nos convertimos en tribunales, lo que dije anteriormente. En tribunales. Y nosotros acusamos y decimos que es culpable. Pero mira, por ejemplo. A veces no es así. Por ejemplo, antes tú escuchabas mucho en la calle que mira, fulano de tal le cobraron un 30% por sacarle un cheque. Eso tú no lo escuchas ya. Piense usted a ver si usted lo escucha. Usted no lo escucha. Con el portal transaccional. ¿No está pasando eso? Yo no te voy a decir, porque yo no soy absolutista, yo no te voy a decir que 100%, pero te aseguro, seguro, que si ocurre es más individual, no es un asunto sistemático y además son personas en concreto. Pero hay una herramienta. Pero además quizás la parte mejor es que si se descubre es sometido a la ley, a la justicia. Sí, pero hay algo mejor. Y además hay una herramienta que está impidiendo que eso ocurra, a la que tienen acceso los proveedores del Estado, que es el portal transaccional. A través del portal transaccional, tú que eres de una microempresa,
entra y ve, ay, mira, están concursando esto, participa en el concurso. Si tú lo ganaste, tú vas viendo el desarrollo de todo, hasta cuándo te van a hacer el cheque, hasta dónde está el cheque y con quién tú tendrías que hablar si el cheque se O sea, que ya no hay traba. nada oculto, todo está transparentado. A ver ese nivel de transparencia, nadie puede llamarte a ti y decirte, te saco el cheque si me da un 30. Sí. Porque tú tienes ese mecanismo ahí y con plazos perentorios establecidos. Yo no te digo que pueda aparecer quien lo haga, yo te digo, se han establecido los mecanismos para que esas cosas no se hagan. Recuérdate también al principio del gobierno cómo fue que se licita, qué fue lo que se hizo con las aulas que se iban a construir. Concurso, fue el concurso, sí. Un sorteo. Sí. Lo ganó gente del PLD, del PRD, del PRM, sin partido. Sí. Lo ganó todo el mundo y ahí lo han estado haciendo. Mira, quizás, y te digo esto con toda honestidad, yo pienso que es muy difícil en un gobierno que tú digas está libre total de corrupción. No lo hay en ninguna parte del mundo. Ahora, ¿qué es lo que la gente pide? Que aquel que se descubre que está cometiendo un acto de corrupción sea sometido y condenado si tiene las pruebas en la mano. Sí, y todo lo que ha tenido mérito una acusación se ha sometido. Sin importar rango. Yo se creo sometió, mira, Holguín, Alberto Holguín, sí, fue el creador del movimiento quizá más grande de apoyo en el 2012. En el 2012. Y fue sometido a la justicia porque se le encontraron unas pruebas. Unos indicadores, unos porque indicadores. Las pruebas tienen que ser demostradas, Claro. porque ahí es que está el punto, ¿no? Y con esto Y hay que ir a un juicio. Hay que ir a un juicio y no es decirlo, es probarlo. La gente de OISOE por la que se hizo la cadena humana fueron hechas presas y están presas y a esas sí se les hizo juicio y están condenadas. Así es. Ah, bueno, que había gente que decía que había que meter preso a fulano, eso está No, pero ya es un asunto no de apreciación de cada quien. Lamento decirle que no hay prueba contra ese señor. Claro. Y hay que someter la prueba. Luego ocurre este caso que involucra un chantaje, parece ser que algunas actividades no santas entre un empresario y un funcionario gubernamental, etcétera. Y oye, no solamente está preso, sino que oye, como declara el caso complejo y le dan 1 año de prisión preventiva en una cárcel que realmente no, y además está la Cámara de Cuentas auditando todo lo que hay ahí. Todo el proceso. Se dará a conocer y será usado como prueba. Y el SEA, inmediatamente ocurre el hecho, y fíjate que todos los hechos también han tenido que ver con acciones de la parte no gubernamental muy cuestionables. Entonces, ¿tú crees que el gobierno se ha manejado correctamente a pesar de todo esto que se ha dicho? Yo creo que el gobierno se ha manejado y se maneja correctamente. Y voy más lejos. Yo creo que el gobierno actual del presidente Danilo Medina está dejando las bases para que tengamos un gobierno cada vez más transparente. Bases reales, bases para que no de que tomar medidas después que ocurren, sino bases para evitar que ocurran. Y estoy hablando de la cuenta única del Tesoro, estoy hablando de los cambios que se han hecho en Contraloría, estoy hablando de este decreto que no permite que se le haga un cheque a nadie sin pasar primero por presupuesto, por la oficina de presupuesto, y que la oficina de presupuesto diga, sí, es cierto, esa persona puso eso en sus planes estratégicos, puso eso en todo, pueden entonces despachar el dinero. Y después pasa a Contraloría y así por el estilo. Portal transaccional, Contraloría, con las reglas Novasi, que son un asunto más. En algunos casos hay gente, para que tú veas cómo somos, sí, que yo veo en la prensa que se quejan, que dicen, que INAVIE no ha pagado, que esto y lo otro, porque tiene que a veces llevar a cabo el debido proceso. Yo tengo proveedor que le debo dinero. Servicio. Sí, no, le debo dinero. Sí. ¿Tú sabes por qué yo no se lo puedo pagar? Porque como proveedor del Estado que ellos son, y como están las reglas del juego, ellos tienen que darme la certificación de que están al día con sus impuestos. Así es. Y si usted no está al día con sus impuestos, nadie le paga. Yo no le puedo pagar. Así es. Nadie o sea, es a ese nivel que se está trabajando en República Dominicana. Y además, sin contarte los premios que se han ganado aquí en términos de procesos que son importantes para la transparencia. Fíjate, una institución que se llama de presupuesto abierto, International Budget, elevó a nosotros de 29
a 52 puntos y consideró que era uno de los países que más había crecido en cuanto a lo que significaba el presupuesto nacional y la importancia del presupuesto en términos de su predecibilidad y de su manejo en términos de la transparencia. Pero también, acuérdate, no sé si tú recuerdas, con la transacción de Petrocaribe, cuando se hizo, una revista estadounidense nos dio el primer premio a la transacción más grande que se había hecho en América Latina de su naturaleza y de manera más transparente. Y sin contar los premios que ha ganado, por ejemplo, compras y contrataciones públicas. Pero yo pienso que todas esas cosas el público debería conocerlo más porque el gobierno está manejándose con mucha transparencia, pero no está llegando a la población. La población, lamentablemente, como hay tanto ruido alrededor y hay gente interesada, pues a veces esas cosas que son las que sitúan y colocan al país en una situación de privilegio con relación a la región, a veces como que no se da a conocer con toda propiedad como debería ser. Hay un punto que se nos quedó, que lo trataremos en otro programa, y es la parte de respeto que estamos padeciendo todavía nosotros a través de las instituciones, el Instran, que acaba de surgir como una nueva ley, este asunto de poner los choferes que en ese imponer sin respetar la ley, aquí cada quien, acaba de aterrizar un muchacho en un estadio. Y ya se le puso su sanción. Ya se le puso su sanción y tiene que darle seguimiento a esa sanción, porque tenemos que empezar a crear un orden y un respeto en el país, porque aquí no podemos seguir que cada quien haga lo que le venga en gana y en función de que es hijo de fulano o que tenga dinero, la ley no lo puede alcanzar. Creo que se está demostrando con esto, con estos empresarios y políticos de alto nivel, que no importa su nivel, si usted cometió un error, una falta, usted tiene que ir a los tribunales a resolver eso. Así es. Ramón, muchas gracias por venir al programa, muy amable, la verdad es que nos sentimos muy a gusto siempre contigo aquí, que nos refresca con todas estas informaciones que trae. Vamos a ver posteriormente para hablar un poco más de las encuestas, pero vamos a esperar ya el año próximo cuando la cosa empiece a calentarse. Señores, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.